Y bueno, pues investiguen quién fue Spurgeon, ¿verdad? Una persona muy conocida. Nomás le hice ahí unos cuantos, casi nada, unos cuantos adaptaciones, pero todo lo demás íntegramente es del pastor. Esto dentro del pasaje de Romanos 6, 7 y 8 que estamos considerando acerca de que ya estamos en esa parte. A ver, déjenme plantearlo nuevamente. Romanos, capítulo 1. Los gentiles son responsables delante de Dios aunque no tengan una ley escrita. Porque la ley está ¿en dónde? En el corazón, en las mentes. Los judíos, con mayor razón, porque se les dio mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, como dice Isaías. Entonces, por eso, en Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron. Y cuando dice todos, ¿se refiere a quiénes? Judíos y gentiles. Romanos 4, la salvación es por la fe. Romanos 5, Romanos 3 y 4 es salvación por la fe. Y pone el caso de Abraham. Romanos 5, somos justificados en Cristo Jesús. Romanos 6, en vista de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, entonces Romanos 6, 7 y 8, ¿cómo tengo que vivir yo? Pero entonces Pablo introduce Romanos 6 con esta pregunta, ¿se acuerdan? Esa de, no, ni se te ocurra, ¿se acuerdan? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, no puede ser, no, o sea, es como tanto como decir, hoy no tengo ganas de volar. ¿Alguno de ustedes alguna vez aquí dice, hoy no tengo ganas de volar? Nadie hacemos eso. No, o sea, no es que no tengamos ganas, es que es una imposibilidad volar. Está fuera de nuestra naturaleza. Entonces, en ese sentido, Pablo plantea, no, ni se te ocurra, no puedes perseverar en el pecado si has sido justificado. No se puede. Entonces, en ese contexto, debido a esto, debido a la pregunta que todos nos hacemos, ¿será que de verdad soy salvo? Porque, híjole, todavía esto, todavía aquello, ¿verdad? Todavía lucho contra esto, todavía caigo en esto. Es que preparé este sermón. Bueno, lo único que contribuí fue a 5 horas de estarlo ahí escribiendo, escuchando el audio y escribiéndolo. Pero lo demás es del pastor Spurgeon. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos bendiga a través de esta meditación. Señor, gracias, Padre, porque lo único que pides de nosotros, Señor, es sinceridad. Sinceridad. Y el anhelo por agradarte, tú lo produces. Ese fuego que arde dentro de nosotros, que nos consume porque estamos comprometidos, Señor, con vivir en santidad, tú lo produces. Y nosotros, Señor, por tu poder respondemos diligentemente, Señor. Gracias, Señor, porque, como dijo Lutero, Señor, yo soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Gracias, Señor, por la obra perfecta, completa en la cruz, que nos garantiza que llegaremos, habiendo iniciado en la A y pasando por todas las letras de la vida, llegaremos hasta la Z, Señor. Gracias por ese poder, amor y fidelidad que has comprometido en tu nombre, Señor. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Has sentido ese vacío que viene cuando la duda susurra a tu oído diciéndote que tal vez Él no te escogió? Porque la pregunta, ¿verdad? Es una pregunta muy común. Cuando las personas entienden que Dios escoge y predestina, la pregunta ya no es tanto si soy ¿qué? Si soy salvo. La pregunta es, ¿soy escogido? ¿Verdad? Que quizá no eres lo suficientemente bueno. Hermano, hermana, hoy quiero hablarte directamente al corazón sobre una verdad que puede transformar completamente la manera en que ves tu caminar espiritual.
Durante mi caminar en el ministerio, el pastor Spurgeon siempre repite esta frase muchas veces y dice durante mis 40 años de ministerio, ¿verdad? Bueno, entonces yo le cambié por durante mi caminar en el ministerio, que es cierto, he predicado muchos sermones sobre muchos temas, pero esta verdad en particular tiene el poder de liberar a los cautivos de la duda y encender un fuego de certeza y gozo en los corazones más temerosos. Hoy voy a compartirte las señales poderosas de que Dios ya ha puesto sus sellos sobre tu vida y quizá ni siquiera lo sabías. Escúchame con atención porque lo que compartiré contigo en los próximos minutos no es mera teología religiosa, no es filosofía humanista, es verdad bíblica sólida que he visto transformar vidas durante muchos años de ministerio pastoral. Hay una verdad profunda en las Escrituras que necesita resonar en nuestra alma en este preciso momento. Cuando Dios escoge a alguien, Él marca a esa persona no con una marca visible a los ojos humanos, sino con un sello espiritual que lo transforma todo. El apóstol Pablo escribió a los Efesios palabras que muchos leemos, pero pocos comprendemos en profundidad. Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sellados. Esta palabra no es poética, es profética. Cuando Dios sella, Él marca posesión, declara propiedad. Él establece protección absoluta e inquebrantable. En los tiempos antiguos, un sello significaba autenticidad, autoridad, seguridad, propiedad. Nadie podía violar aquello que estaba sellado por el rey. Y tú necesitamos entender hoy, en este momento, que si Dios ha puesto su sello sobre nosotros, sobre ti, ninguna fuerza en el infierno puede invalidar esa marca, hermanos. Por eso Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a poder vencer en esa lucha para mantener a los cautivos allá adentro. Ningún demonio puede borrar esa firma divina. Ninguna circunstancia puede anular esa garantía celestial. Pero aquí está el problema que atormenta a tantos corazones sinceros que he conocido y pastoreado a lo largo de los años y a mí mismo en etapas de mi vida. Muchos hijos de Dios viven como huérfanos espirituales. Tienen el nombre escrito en el libro de la vida, pero no viven con la certeza de esa realidad. Caminan en la fe, pero tropiezan constantemente en la duda. Oran, pero cuestionan si sus oraciones alcanzan el trono de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque no reconocen las señales del sello divino en sus propias vidas. Piensa en José en Egipto. Ese joven fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, calumniado injustamente por la esposa de Potifar, arrojado a una prisión donde pasó años olvidado. Estuvo lejos de casa, lejos de los sueños que Dios había plantado en su corazón. Humanamente hablando, todo estaba perdido. Pero había algo en José que no podía ser borrado, algo que ninguna cadena podía encadenar, algo que ninguna prisión podía encarcelar: el sello de Dios. ¿Y sabes cómo se manifestaba ese sello divino en la vida de José? En la capacidad sobrenatural de mantener la integridad. Cuando todo a su alrededor todos se corrompían, en la sabiduría que fluía de él, incluso en las circunstancias más adversas, en la paz que habitaba en su corazón mientras las cadenas aprisionaban su cuerpo. José no sabía en aquellos años sombríos de la prisión, que Dios lo estaba preparando para gobernar una nación. No podía ver el cuadro completo, pero el sello estaba allí, operando, protegiendo, preparando cada detalle de su destino. Y nosotros que estamos escuchando este mensaje ahorita mismo necesitamos comprender esta verdad con toda la fuerza de nuestro espíritu. Si hay señales del sello de Dios en nuestra vida, entonces hay un propósito tejiéndose tras bastidores, incluso cuando tus ojos naturales no consiguen percibirlo. Hermanos, no olvidemos una cosa: los hijos de Dios vivimos en dos dimensiones, la dimensión natural y la dimensión sobrenatural. Sobrenatural.
¿sí? Dios nunca sella una vida sin un propósito eterno. Nunca marca a alguien sin una misión divina. Nunca pone su firma sin un plan glorioso. A continuación veremos 10 señales poderosas, 10 marcas sobre tu vida de que le perteneces, 10 marcas inconfundibles de que Dios ya te selló. Cuando comenzamos a reconocer estas marcas en nuestra vida, hermanos, algo glorioso comienza a suceder. La duda comenzará a perder fuerza. La inseguridad comenzará a desmoronarse y una certeza profunda y un gozo arraigado en la palabra de Dios comenzará a crecer en nuestro espíritu como un roble inquebrantable. Por eso en Isaías 61 dice que seremos llamados árboles de justicia. Por cierto, la traducción literal de la palabra hebrea, ahí no es árboles, es robles. Es robles de justicia. Y todos sabemos, ¿verdad?, que lo que implica la simbología del roble, y es un árbol que es muy fuerte, muy fuerte. Primera señal, 10 marcas, 10 señales. Primera señal, no puedes conformarte con el mundo. No puedes. O sea, no es que no tengas ganas. O sea, es que ya está fuera de tu naturaleza conformarte con el mundo. La primera señal de que Dios ya te selló es esta: no puedes conformarte con el mundo, por más que a veces quisieras hacerlo. Hay algo dentro de ti que resiste, que lucha, que se incomoda profundamente con aquello que contradice la voluntad de Dios. A lo largo de los años he observado esta característica en cada verdadero hijo de Dios, en cada alma genuinamente sellada por el Espíritu Santo. Pablo escribió en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, aquí está mi tío Cuauhtémoc. ¿Puedes levantar la mano, tío? Él es mi padre espiritual. Él me presentó a Cristo el día de mi primera comunión. Él fue mi padrino de primera comunión. Sí, algunos ya conocen esta historia. El día de mi primera comunión, él fue mi padrino. Él tenía poco de convertido. Entonces lo invito y al salir de la primera comunión, él fue, digo, gracias a Dios, ¿verdad? Que era un cristiano que entendía los propósitos de Dios y dijo, no, yo no voy a entrar a una iglesia católica. Él entró y fue mi padrino. Y yo ahí tengo tengo mis fotos donde estoy ahí con mi velita, mi camisita blanca, estoy así. Y mi tío está a un lado así con su Biblia, está así, orando. Él estaba intercediendo por mí. Saliendo de ahí me presentó a Cristo, le hice algunas preguntas y algo pasó en mí y ahí empezó todo. Al domingo siguiente estaba yendo con él a la iglesia donde él se congregaba. Lo que quiero decir es, a donde quiero llegar es que a lo largo de los años él ha estado ahí en situaciones claves en mi vida. Y en la etapa de la secundaria yo era fanático de la música rock en español. ¿Te acuerdas, Víctor? Sí, porque tenemos ahí un amigo en común, ¿verdad? A Víctor, a tu tocayo, Víctor Ruiz Sánchez. Y a lo mejor tú también te gustaba la música rock, ¿verdad? Seguro. Entonces, ya saben, Mecano, Soda Stereo, Enanitos Verdes, Hombres G, Los Prisioneros, todo eso, ¿verdad? Entonces, ok, a donde quiero llegar es esto, que a lo largo de los años, de repente, voy a escuchar, a ver qué escuchaba yo antes. Así nomás como, incluso alguna vez le puse a David y Martín, ¿se acuerdan que en la casa les dije, miren, esta es la música que yo escuchaba antes? Y la ponía después de 2, 3 canciones y después, así como que me da una náusea, ¿no? No puedes perseverar. No puedes perseverar. No se puede, o sea, no estoy diciendo que si escuchas, ¿verdad?, una canción, ya, te vas al infierno. No es cierto, no te vas al infierno, pero no puedes perseverar ahí. Ya hay algo en tu naturaleza que donde has probado a Cristo, no puedes conformarte con los estándares del mundo. Sí. Escucha bien lo que te voy a decir. Perdón. ¿Por qué mencioné a mi tío? Porque cuando yo estaba bien metido en la música del rock en español, un día mi tío va y me visita y me disipula, me exhorta y al final me dice, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Porque él vio que yo estaba bien atado a todo eso, ¿no? Y él tenía la convicción de que eso no agradaba a Dios, cosa que es cierto. Y le dije, pues me voy a deshacer de la música.
Y me dice, pues trae tus cassettes, porque eran cassettes. ¿Te acuerdas, tío? Ahí en La Libertad. Y era de noche y saqué todos mis cassettes, no sé, 20, 30 cassettes originales. Los puse así en filita. Y ahí la agarró, no sé si fui yo o él trajo, pero trajo una botella de alcohol y los bañé en alcohol y préndele lumbre, mijo. Les prendí lumbre. Y se acabó. Fin de la historia. Hasta la fecha. ¿Verdad? El Señor ha comprometido su palabra en los cielos, hermano. De que la obra que Él comenzó la va a terminar en nuestras vidas. Flotan en la corriente, escucha bien lo que te voy a decir. Personas no selladas se acomodan fácilmente al sistema del mundo. Flotan con la corriente de la cultura sin resistencia interna. Se adaptan a los valores mundanos sin conflicto espiritual. Pero tú, hijo de Dios sellado por su espíritu, tú no puedes hacer eso. Sientes el conflicto interno constantemente. Cuando el mundo te jala hacia un lado, algo en tu espíritu te jala hacia el otro. No puedes ver ciertas cosas sin sentirte profundamente incómodo. No puedes participar de ciertas conversaciones sin experimentar una inquietud espiritual que no te deja en paz. No puedes tomar ciertas decisiones sin escuchar una voz suave pero firme que te dice, este no es el camino, esta no es mi voluntad para ti. Esto no es debilidad, amado hermano, este es el sello de Dios operando en ti. Es el Espíritu Santo haciendo morada permanente en tu vida, no como un visitante ocasional, sino como habitante eterno que transforma la naturaleza misma de todo lo que toca. Cuando Él habita, transforma. Cuando Él marca, cambia la naturaleza de aquello que Él marca para siempre. ¿Se acuerdan cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza? Esa tierra que era tierra común y corriente, cuando Dios estaba ahí manifestándose, esa tierra se volvió santa. Dios en nuestro corazón nos ha santificado, nos ha vuelto santos para Él. Segunda señal, enfrentas oposición espiritual intensa. Esta segunda señal es poderosa y frecuentemente mal interpretada por creyentes sinceros que no entienden la dinámica del conflicto espiritual. La señal opera de esta forma. Enfrentas una oposición espiritual intensa, batallas que parecen desproporcionadas a tu situación. Permíteme ser muy claro contigo sobre esta verdad que la teología reformada nos enseña claramente. Cuanto más sellado estás por Dios, más el enemigo intentará hacerte dudar de este sello. Piensa en Job, aquel hombre recto e íntegro que temía a Dios y se apartaba del mal según el testimonio de Dios en Job 1. Dios mismo atestiguó el carácter de Job ante las huestes celestiales. ¿Y qué sucedió inmediatamente después? La tempestad más violenta que Job hubiera experimentado jamás se desató sobre la vida de este varón, con una furia devastadora. El enemigo no pierde tiempo con aquellos que ya están en sus garras, hermano. Él concentra sus ataques más feroces contra aquellos que llevan el sello divino. ¿Por qué? Porque esas personas selladas son peligrosas para el reino de las tinieblas. Ellas llevan luz donde hay oscuridad, traen esperanza donde hay desesperación. Manifiestan el poder de Dios donde hay opresión demoníaca. Por eso enfrentas batallas que otros no enfrentan. Por eso tus luchas parecen más intensas que la de las personas que te rodean. Por eso cuando decides obedecer a Dios, parece que el infierno entero se levanta contra ti con toda su artillería. Pero aquí está la verdad gloriosa que necesita penetrar tu corazón ahora mismo y quedarse ahí para siempre. La intensidad de la batalla revela el tamaño de tu llamado. Nadie ataca a un soldado inofensivo. El enemigo solo concentra artillería pesada contra blancos estratégicos. Si estás contra fuego intenso es porque hay algo en ti que amenaza los planes de las tinieblas. El sello de Dios sobre tu vida no solo es protección, sino también el sello de Dios en nuestra vida es una declaración de guerra contra Satanás, contra todo lo que se opone al reino de Cristo, contra toda la estructura maligna y mentirosa del reino de Satanás. Jesús dijo a sus discípulos con total claridad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nota que Él no dijo, tal vez tengan algunas aflicciones o si las cosas se ponen mal. No, Él fue categórico, van a tener aflicción, van a tener aflicción. ¿Por qué? Porque estamos sellados.
porque somos blancos que llevan dentro de sí el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, y nosotros llevamos dentro de nosotros ese poder. Tercera señal, hambre creciente por la presencia de Dios. La tercera señal que revela el sello de Dios sobre ti es esta: experimentas un hambre creciente por la presencia de Dios en tu corazón. No una religiosidad mecánica, no un ritual vacío que cumples por obligación o tradición, sino un hambre genuina, un anhelo profundo que no puede ser satisfecho con nada menos que el Dios vivo. David expresó esto de forma magistral en el Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hay personas que se conforman con un ritualismo externo, pero los que estamos sellados, hermanos, nunca estamos contentos. Queremos más y más y más. Nunca decimos, ya cumplí, ya es suficiente, ¿verdad? No es así. Esta hambre no es natural, hermano, es sobrenatural. Es plantada por el propio Espíritu Santo en el momento en que Él sella una vida para los propósitos eternos. Personas no selladas pueden hasta frecuentar iglesias regularmente, todos sabemos eso. Pueden dar ofrenda, ¿verdad? Involucrarse en actividades religiosas, cumplir rituales externos, pero no tienen esta hambre ardiente que consume. Para ellas, Dios es una opción entre muchas. Hay personas que agregan a su vida sal divina. Agregan a Cristo. Un poquito de Cristo en la semana, no me cae mal, ¿verdad? No, hermanos. Un compartimiento de sus vidas junto a otros intereses. Pero para ti, hijo sellado, Dios no es una opción. Él es una necesidad vital, no es un complemento. Es esencia. No es un añadido a tu vida. Cristo es el centro gravitacional, alrededor del cual todo lo demás de nuestra vida está orbitando. Puedes pasar días sin ciertas cosas que el mundo considera esenciales, pero no puedes pasar muchos días sin buscar la faz de aquel que te amó primero. ¿Y sabes qué sucede cuando esta hambre está presente en tu vida? No te satisfaces con experiencias espirituales superficiales. Alabanzas vacías no llenan tu corazón. Mensajes sin sustancia bíblica no alimentan tu alma. Quieres más, necesitas más. Anhelas profundidad teológica, anhelas revelación genuina de la palabra. Anhelas el toque auténtico del Altísimo que transforma y no solo entretiene. El sellado necesita la sustancia interna. El religioso cumple con las actividades. Ya fui a la iglesia, ya ayudé, ya ofrendé. El sellado busca la intimidad con el Padre. Sí, quiero hacer un agregado aquí. Esto no está peleado con disciplinas espirituales. No está peleado con disciplinas espirituales. O sea, yo, por ejemplo, ahí en mi celular tengo cada quien lo hace diferente. Unos lo hacen en su cuaderno, yo lo hago en mi celular, ¿verdad? Yo me propuse leer otra vez el Antiguo Testamento y voy anotando o sea, es como una forma de fiscalizarme a mí mismo. ¿Por qué? Pues por la regla del menor esfuerzo, porque ya sé que si no me esfuerzo, no hago las cosas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? O sea, no tiene nada de malo la disciplina, el ser mecánico en el sentido de me tengo que obligar, me tengo que obligar, me tengo que obligar. Pero al final me tengo que obligar porque sé que lo necesito, lo anhelo, lo deseo. El sellado necesita la sustancia interna, el religioso cumple con las actividades, el sellado busca la intimidad con el Padre. Esta no es exigencia de tu parte, hermano, sino que es la marca inconfundible del sello divino operando en lo profundo de tu ser. De que el Espíritu Santo ha hecho su morada permanente, de que Dios ha puesto su sello de propiedad sobre tu vida, que ha sido comprada con la sangre de Cristo. Cuarta señal. Primera señal, no puedes conformarte con el mundo. Segunda señal, enfrentas oposición espiritual intensa. Tercera señal, hambre creciente por la presencia de Dios.
Cuarta señal, capacidad sobrenatural de perdonar. Es la capacidad sobrenatural de perdonar cuando todo en ti grita por venganza. Esto parece simple, pero es profundamente sobrenatural. La naturaleza humana caída guarda rencor, alimenta amargura, planea revancha y venganza. Pero cuando Dios sella una vida, Él implanta en ella la capacidad de perdonar en la misma forma en que fue perdonada por pura gracia inmerecida. José en Egipto nuevamente nos da un gran ejemplo de esta verdad reformada. Bíblica. Cuando sus hermanos, aquellos mismos que lo vendieron como esclavo, que destruyeron sus sueños de juventud, que causaron años de sufrimiento indescriptible, cuando esos hombres estaban ante él temblando de miedo, esperando venganza justificada, ¿qué hizo José? Lloró, los abrazó, los perdonó completamente. Y dijo aquellas palabras que solo pueden venir de un corazón sellado por Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50. ¿Puedes percibir la profundidad espiritual de estas palabras? José no minimizó el mal que sufrió, no fingió que no dolió profundamente, pero consiguió ver más allá de la traición humana y percibir la soberanía divina, operando incluso en medio del sufrimiento más injusto. Esta es una marca inconfundible del sello de Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto no es consejo de autoayuda mundana, es mandamiento del reino de Cristo, y solo puede ser obedecido por aquellos que fueron transformados internamente por el sello del Espíritu Santo. Cuando conseguimos perdonar, hermanos, aunque sea con lágrimas, aunque sea con dolor, estamos manifestando una realidad celestial en medio de circunstancias terrenales. Estás demostrando que Cristo vive en ti y su gracia es suficiente. Quinta señal. Paz inexplicable en medio del caos. Esta quinta señal consiste en experimentar paz inexplicable en medio del caos que nos rodea. El mundo ve tus circunstancias difíciles y no entiende cómo todavía permaneces en pie. Esperan verte desmoronar, pero continúas firme. No por fuerza propia, sino por la paz que excede todo entendimiento humano. Aquella paz que Pablo describe en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no tiene sentido lógico, desafía la razón natural. ¿Cómo alguien puede tener paz cuando el diagnóstico médico es tan grave? ¿Cómo puede permanecer sereno cuando las finanzas se desmoronan? ¿Cómo puede dormir tranquilo cuando el futuro parece absolutamente incierto? La respuesta es simple y profunda al mismo tiempo. El sello de Dios garantiza que quien está en control no somos nosotros, hermanos. Es Dios. Aquel que nos selló con su espíritu. Recordemos a Daniel en el foso de los leones. Aquella no era una situación para tener paz humanamente hablando. Leones hambrientos, una noche oscura, una sentencia de muerte decretada por ley inmutable. Pero Daniel durmió. No porque era valiente por naturaleza, sino porque el sello de Dios estaba sobre él. Y cuando el rey llegó por la mañana angustiado y gritando, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La respuesta de Daniel fue calmada y serena. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Cuántos leones Dios ha cerrado a nuestro alrededor, hermanos? A lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas bocas de leones? Ya pasaste por situaciones que deberían haberte destruido, pero sobreviviste. Ya enfrentaste circunstancias que haría a cualquier persona desmoronarse, pero encontraste fuerza para continuar.
Esto no es suerte, hermanos, no es resiliencia natural, es el sello operando poderosamente. Es la paz de Dios montando guardia a tu alrededor de tu corazón, protegiendo tu mente, sustentando tu espíritu cuando todo lo demás falla. Sexta señal, sensibilidad creciente al pecado. Consiste en una sensibilidad que crece más y más ante el pecado que aparece en tu vida. Presta mucha atención a esto. No estoy hablando de condenación religiosa que te aplasta bajo el peso de culpa enfermiza, esa culpa paralizante. Estoy hablando de una conciencia aguda que te alerta de que te estás desviando del camino de santidad. Antes de ser sellado podías pecar e irte a dormir tranquilamente. Ahora, cuando hierras, cuando pecas, cuando te equivocas, hay un malestar inmediato en tu espíritu que no te deja en paz hasta que te arrepientes genuinamente. Esto incomoda a mucha gente. Algunos interpretan esta sensibilidad como debilidad o hasta neurosis espiritual. Pero déjame decirte la verdad que he aprendido en mi caminar con Jesús. Cuanto más cerca estás de Dios, más sensible te vuelves al pecado. No porque Dios quiera condenarte, sino porque quiere protegerte de las consecuencias devastadoras del pecado. David, después de su pecado con Betsabé, escribió con corazón quebrantado: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51. Nota que David no minimizó su pecado, no lo justificó con ciertas atenuantes, no transfirió la culpa a otros, reconoció, confesó y se arrepintió genuinamente. Esta capacidad de reconocer el propio pecado y arrepentirse genuinamente es una señal clara del sello de Dios. Personas sin este sello pueden cometer los mismos errores repetidamente sin ningún remordimiento verdadero. Pero tú, hijo sellado, no puedes hacer eso. Hay algo dentro de ti que resiste, que acusa tu conciencia, que te llama de vuelta a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto no significa que nunca más vas a errar, hermano. Significa que cuando peques, no permanecerás en el error sin convicción. El sello no te hace perfecto instantáneamente, pero te mantiene sensible a la voz del Espíritu Santo. Y esa voz es como un pastor que busca la oveja descarriada. No descansa esa voz hasta traerte de vuelta al redil de la gracia y la santidad. Un corazón sellado nunca se endurece completamente contra la convicción del Espíritu. Puede resistir temporalmente, pero no puede silenciar permanente esa voz divina que llama al arrepentimiento, la restauración y la comunión. Séptima señal, un llamado creciente a impactar vidas. Esta señal es especialmente poderosa y frecuentemente mal comprendida por creyentes que no entienden la naturaleza del sello divino. La señal es esta: sientes un llamado creciente para hacer diferencia en la vida de otros. No por obligación religiosa, que te pesa como una carga insoportable, sino por una compasión genuina que brota del corazón transformado. El sello de Dios no te hace egoísta, solamente enfocado en tu propia salvación individual. Al contrario, te impulsa a ser un canal de bendición para otros. Sea cual sea el área, el don, el ministerio que Dios te ha dado. Da de gracia lo que de gracia recibisteis. Mateo 10. Cuando reconoces que fuiste sellado no por tus méritos, sino por la misericordia divina, naturalmente deseas que otros experimenten esa misma gracia transformadora. Comienzas a orar por personas que antes ignorabas completamente. Comienzas a importarte por dolores que antes no te tocaban el corazón. Comienzas a usar tus recursos, tu tiempo, tus talentos, no solo para tu propio beneficio, sino para bendecir a otros y extender el reino de Cristo en la tierra. Esto no es trabajo social disfrazado de cristianismo, hermano.
es el fruto natural de un corazón transformado por el Evangelio de la gracia. Es la evidencia de que el mismo Espíritu que habitó en Cristo ahora habita en ti y te impulsa a las mismas obras de compasión y misericordia. Pablo escribió a los Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe. Este amor no es sentimentalismo barato, es una fuerza motriz que te impulsa a actuar, a servir, a donar, a sacrificarte por el bien de otros y la gloria de Dios. Si sientes esta compasión creciendo en tu corazón, si encuentras tu mirada volviéndose a los necesitados, si tus recursos comienzan a fluir no solo para suplir tus necesidades, sino también para bendecir a otros, esto es señal clara del sello divino en ti. Porque el egoísmo es de la carne caída, pero el amor que se da a sí mismo es del Espíritu que mora en el creyente. Octava señal: intervenciones sobrenaturales en circunstancias imposibles. Esta realidad es muy buscada y resaltada por muchos, pero vista con cierta desconfianza por otros dentro de la misma iglesia. Consiste en que enfrentas circunstancias humanamente imposibles, pero testimonias intervenciones sobrenaturales. De esas veces que decimos, imposible que esto haya sucedido a menos que Dios haya intervenido. No siempre de la forma como esperabas, no siempre en el tiempo que planeaste, pero de maneras que solo pueden ser atribuidas a la mano poderosa de Dios. Esta es la marca registrada de una vida sellada. Lo sobrenatural invadiendo lo natural. Lo eterno penetrando lo temporal. Lo divino manifestándose en lo humano. Piensa en la mujer con flujo de sangre que aparece en los evangelios. 12 años sufriendo. 12 años gastando todo con médicos que no podía curarla. 12 años de aislamiento, vergüenza, desesperanza. Pero cuando oyó hablar de Jesús, algo aconteció dentro de ella. Una fe imposible nació en medio de la imposibilidad de la situación. Y ella misma dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esto era fe o locura. Desde el punto de vista humano era absurdo, pero desde el punto de vista espiritual era el sello de Dios operando en ella antes mismo de conocer plenamente quién era Jesús. ¿Y qué sucedió? Ella tocó y fue curada instantáneamente y Jesús reconoció algo especial en ella y dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús la llamó hija. ¿Entiendes lo que esto significa? La reconoció como perteneciente al reino. Validó el sello que ya estaba operando en ella cuando tomó aquella decisión imposible de avanzar por la multitud. Aún ritualmente impura, arriesgando todo para tocar a aquel que podía cambiar su vida y su historia. Si ya viste a Dios intervenir cuando todo parecía perdido, llevas el sello. Si ya experimentaste provisión cuando los recursos se agotaron completamente, llevas el sello. Si ya testimoniaste puertas abriéndose cuando todos los caminos parecían cerrados, llevas el sello. Porque estas no son coincidencias humanas. Esta es la intervención sobrenatural de Dios en el momento oportuno, cuando Él viene y nos rescata, hermanos. Novena señal. Historia personal de restauración divina. Deme unos segundos, hermano. Esta señal es profundamente personal y extremadamente poderosa. Tienes una historia de restauración que solo Dios podría escribir. Mira hacia atrás y ve de dónde viniste. Recuerda quién eras antes de que Dios comenzara a trabajar en ti. Recuerda las cadenas que te ataban,
los vicios que te esclavizaban, los pensamientos que te atormentaban día y noche, las relaciones que te destruían sistemáticamente. Ahora mira dónde estás. No llegaste aquí por fuerza propia, hermano. No fue tu determinación lo que te libertó. No fue tu inteligencia lo que te restauró. Fue la mano de Dios operando en ti, moldeándote, reconstruyéndote pedazo a pedazo como el alfarero restaura el barro. Jeremías oyó de Dios antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Deme unos segundos. Quiero pedirle a Víctor que me ayude a continuar aquí con la lectura. Vamos a continuar, hermanos. Esta palabra santifiqué significa separar, apartar, sellar para un propósito específico. Dios estaba diciendo a Jeremías, antes de que nacieras ya tenía planes para ti. Antes de que dieras tu primer suspiro, ya había puesto mi sello sobre tu vida. Y si esto era verdad para Jeremías, era verdad para ti también. Tu historia de restauración no es accidental. Cada herida que fue sanada, cada cadena que fue rota, cada noche oscura que dio lugar a la mañana de esperanza. Todo esto es parte del testimonio vivo de que Dios te selló para sus propósitos eternos. Y esos propósitos son mayores de lo que imaginas, más profundos de lo que comprendes, más gloriosos de lo que sueñas. Pablo tenía una historia dramática. Perseguía a la iglesia, aprobaba muertes de cristianos, era enemigo declarado del evangelio de Cristo. Pero en el camino a Damasco, todo cambió radicalmente. Una luz brilló, una voz habló, y aquel que era perseguidor se convirtió en predicador del evangelio. Aquel que esparcía miedo pasó a esparcir fe y esperanza de redención. Aquel que destruía vidas comenzó a edificar iglesias en el nombre de Cristo. Y al final de su jornada pudo decir con total convicción: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Si Dios puede transformar a Saulo en Pablo, ¿qué no puede hacer contigo? Si puede tomar un perseguidor y hacerlo apóstol, ¿qué transformación no podrá operar en tu vida? Tu historia de restauración es la prueba viva del sello de Dios, hermano. Décima señal. No puedes abandonar a Dios permanentemente. Esta señal es tal vez la más poderosa de todas. Incluso en tus fallas y tropiezos, no consigues abandonar a Dios permanentemente. Esta es la marca suprema del sello divino operando en tu vida. Puedes tropezar, puedes caer, puedes hasta alejarte temporalmente en momentos de debilidad, pero no consigues cortar el cordón que te liga al Padre Celestial. Hay algo más fuerte que tu voluntad, más profundo que tus emociones fluctuantes, más permanente que tus circunstancias cambiantes que te mantienen conectado a Él. Pedro negó a Jesús 3 veces. En la hora más crítica, cuando su maestro más lo necesitaba, Pedro fracasó miserablemente. Pero ¿qué sucedió después de ese fracaso aparentemente irreversible? No huyó para siempre, no abandonó todo definitivamente. Lloró amargamente, pero volvió. Y Jesús, sabiendo esto desde siempre, en su presciencia divina, había dicho a Pedro, en Lucas 22, 31 y 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no dijo, si te conviertes, sino cuando te conviertas. Sabía que Pedro caería, pero también sabía que el sello
que había puesto sobre Pedro garantizaría el retorno. Y esta es la belleza gloriosa del sello divino. No depende de tu perfección, sino de la fidelidad de aquel que te selló con su sangre preciosa. Ya fallaste y volviste, ya te alejaste y retornaste, ya prometiste que no errarías más. Erraste, pero no desististe de buscar a Dios. Esto no es debilidad, amado hermano, es el sello operando poderosamente, es la cuerda de seguridad que nos prende al trono de la gracia, incluso cuando sueltas la mano, en la garantía de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay personas que abandonan a Dios en la primera dificultad, paran de orar cuando las oraciones parecen no ser respondidas, dejan la iglesia cuando son ofendidas, renuncian a la fe cuando los vientos contrarios soplan, pero tú no consigues hacer eso permanentemente. Puedes hasta intentar alejarte, pero algo dentro de ti te jala de vuelta irresistiblemente. Esta es la evidencia innegable del sello de Dios en tu vida. Escucha estas palabras que deben estar grabadas en tu corazón para siempre. Romanos 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Oyes esto, hermano? Nada puede separarte del amor de Dios cuando has sido sellado por Él. Ni tu pecado más vergonzoso, ni tu fracaso más humillante, ni tu debilidad más persistente. Porque el sello no se basa en tu fidelidad fluctuante, sino en la fidelidad inmutable e inquebrantable de Dios. No se fundamenta en tu amor imperfecto por Él, sino en el amor perfecto de Él por ti, que te ha sido otorgado mediante el amado Hijo de Dios. Por eso insistimos, como reformados, que la salvación es del Señor, de principio a fin. Hablar de la predestinación. Ejemplo. Tú no te escogiste a ti mismo. Tú no te sellaste a ti mismo. Tú no te convenciste de pecado. Fue el Espíritu Santo. Tú no buscaste a Dios. Él te buscó a ti. Tú no te guardas a ti mismo. Dios te guarda. Y aquello que Dios guarda, ningún poder en el universo puede arrebatar de sus manos omnipotentes. Jesús declaró contundentemente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, es decir, yo las amo, yo tengo una relación de amor con ellas, yo tengo comunión con ellas, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esta es la seguridad del sello, hermanos. Estás en las manos de Cristo y Cristo está en las manos del Padre. Doble seguridad, doble garantía, protección sobre protección, sello sobre sello. Nada ni nadie puede quebrar esa cadena dorada de la salvación, esa cadena del amor eterno de Dios, triuno. Ahora que conocemos estas verdades del sello divino, es necesario también aprender a vivir a la luz de estas verdades transformadoras. No podemos continuar viviendo como huérfanos espirituales. Cuando eres hijo sellado, no puedes caminar en inseguridad cuando tienes la garantía eterna. No puedes dudar de tu salvación cuando el sello testifica claramente en tu vida. Primero, necesitamos vivir con confianza santa. Esto no es arrogancia presuntuosa, es certeza basada en la palabra de Dios, es convicción fundamentada en las promesas eternas. Cuando el enemigo te acuse y te diga que no eres digno, respóndete a ti mismo:
Es verdad, no soy digno, pero Cristo es digno y Él me hizo digno con su justicia perfecta. Segundo, necesitas vivir en santidad práctica. El sello no es licencia para pecar, es poder para vencer el pecado. No es excusa para la carnalidad, es capacitación para la santidad. Como lo dice Pablo en Timoteo 2, 11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tercero, necesitamos convertirnos en comunicadores del sello. Nuestra vida necesita ser un testimonio vivo de que Dios todavía sella, todavía escoge y transforma. Las personas a nuestro alrededor necesitan ver en ti algo que no puede ser explicado por lógica humana. Necesitan testimoniar paz que desafía las circunstancias. Necesitan observar esperanza que persiste en medio de la desesperanza. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No fuiste sellado para esconder la luz? Fuiste marcado para brillar, y ese brillo no viene de autopromoción, viene de simplemente vivir de manera auténtica aquello que Dios operó en ti. Cuarto, necesitamos vivir con expectativa profética sobre tu futuro. El sello de Dios sobre ti no es únicamente sobre cosas del pasado o presente, también involucra lo que todavía está por venir. Es sobre promesas que no se han cumplido. Es sobre propósitos que aún no se han revelado acerca de ti completamente. Es sobre un destino glorioso que está siendo tejido en los bastidores del cielo. Pablo declaró con absoluta convicción en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él veía más allá del presente, vivía con la certeza de que lo mejor estaba todavía por venir. Y nosotros necesitamos aprender a cultivar esa visión profética como Pablo. Ahora hablaré sobre cómo estas realidades del sello divino deben transformar nuestra vida diaria de manera práctica y visible. No basta con conocer teología. Si esa teología no se traduce en transformación de carácter y conducta, la doctrina sin aplicación es ortodoxia muerta. La verdad sin práctica es conocimiento estéril. Miremos una primera aplicación práctica. Reconoce el sello en tus batallas diarias. Cuando enfrentes tentación, recuerda que tienes el sello del Espíritu Santo. Cuando la duda toque a tu puerta, recuerda las señales del sello en tu vida. Cuando el desánimo intente dominarte, recuerda que Dios no sella vidas para abandonarlas a medio camino. Con los años, he aprendido que los cristianos más victoriosos no son los que nunca enfrentan batallas, sino los que recordaban constantemente quiénes eran en Cristo. Su identidad como sellados era su arma más poderosa contra el enemigo. Segunda aplicación.
Usa el sello como fundamento de tu oración. Cuando ores, no te acerques a Dios como mendigo inseguro, sino como hijo sellado con acceso garantizado al trono de la gracia. Acerquémonos, pues, dijo el autor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Escuchaste? Confiadamente, no con arrogancia presuntuosa, pero tampoco con inseguridad paralizante. Con la confianza santa de quien sabe que fue sellado, adoptado, amado y escogido eternamente. Tus oraciones llevan el peso de ese sello, llevan la autoridad de ese pacto eterno. No son palabras vacías lanzadas al aire, son decretos de un hijo del rey que tiene acceso irrestricto al Padre. Tercera aplicación práctica. Permite que el sello defina tus decisiones. Cuando enfrentes una decisión importante, ¿esta elección honra el sello de Dios sobre mi vida? ¿Este camino refleja mi identidad como sellado? ¿Esta decisión me acerca o me aleja del propósito para el cual fui marcado? El sello no solo es garantía de destino eterno, hermano, es también brújula y GPS para decisiones temporales, para mantenernos en el camino correcto. Es luz que ilumina el próximo paso cuando el camino parece oscuro. Ser conscientes del sello nos ayuda a plantearnos esta pregunta ante una variedad de opciones. ¿Qué decisión honra más a Dios, que me ha sellado como alguien de su propiedad, como un embajador de su reino, como un hijo y coheredero de las glorias de su Hijo unigénito? Ahora consideraremos algunas objeciones que el enemigo trata siempre de sembrar en nuestras mentes acerca del sello. Yo no siento el sello, no experimento esas señales. ¿Será que verdaderamente estoy sellado? Respuesta: el sello de Dios no se basa en tus sentimientos fluctuantes. Se basa en la verdad inmutable de la palabra de Dios. Los sentimientos van y vienen como las olas, cambian con el clima emocional, el cansancio físico, las circunstancias externas. Pero la verdad de Dios permanece firme como roca inconmovible. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3, 17 y 18. ¿Ves esto? Habacuc está diciendo, ¿ves esto? Incluso cuando todo se desmorone, cuando no hay evidencia externa de bendición, cuando las circunstancias griten desesperación, aún así me alegraré en el Señor. Esto es fe que trasciende sentimientos. Esto es confianza que va más allá de circunstancias. Este es el sello operando en medio de la oscuridad. Pero fallé gravemente. Pequé de manera vergonzosa. ¿Cómo puedo estar sellado si caí tan bajo? Respuesta: el sello de Dios no se basa en tu perfección o desempeño, sino que se basa en la obra perfecta de Cristo. Pedro negó a Jesús. David adulteró y asesinó. Moisés mató a un egipcio. Abraham mintió sobre Sara.
Y sin embargo, todos ellos estaban sellados y fueron restaurados y usados poderosamente por Dios. La diferencia entre un sellado y un no sellado no está en la ausencia de pecado, sino en la presencia de arrepentimiento genuino. El sellado puede caer, pero se levanta. Puede alejarse, pero vuelve. Puede negar momentáneamente, pero no renuncia permanentemente. Si confesamos, dijo el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice si nunca pecamos, sino si confesamos. El sello no garantiza que nunca caerás, sino que nunca serás abandonado cuando caigas. 3. Pero no veo cambios dramáticos en mi vida. Todavía lucho con los mismos pecados. ¿Estoy realmente sellado? Respuesta. La santificación es proceso, no evento instantáneo, hermano. Cuando Dios te sella, garantiza destino final, pero el viaje hacia este destino es progresivo. Pablo confesó lo mismo en Romanos 7:19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Notemos que no dijo, no hice el bien que quería hacer, sino el mal que no quería hacer. Eso hice. No lo dice como narrando una única ocasión o experiencia de caída, sino como una experiencia que se repetía varias veces en su vida. ¿Significa eso que Pablo no estaba sellado? Al contrario, significa que el sello produce conciencia aguda del pecado y guerra constante contra la carne. La persona no sellada no siente esta guerra, vive en paz con su pecado. Pero tú, hijo sellado, vives en conflicto constante porque hay dos fuerzas en ti, la de tu carne caída y la del Espíritu Divino. La presencia de esta batalla es evidente del sello, no ausencia de él. Pablo dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si no hubiera Espíritu en ti, no habría guerra. La guerra prueba la presencia del sello. Unas advertencias finales importantes. El conocimiento del sello puede ser mal usado si no se entiende correctamente. Número 1. Advertencias. No es licencia para pecar. Una vez salvo, siempre salvo. Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado? El sello produce amor por Dios, no abuso de su gracia. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones es lo que nos obliga, lo que nos insta, lo que nos mueve a amar a Dios y a no ofenderle, como aprendimos la semana pasada. Ese sello del Espíritu Santo, esa unción del Santo, nos hace que queramos agradarle a Él. ¿Y cómo podemos agradarle a aquella persona que amamos? Obedeciéndole, amándole, no haciendo cosas que entristezcan al Espíritu Santo, que lo contristen. Segunda advertencia, no uses el sello
para juzgar a otros. Solo Dios conoce absolutamente a otros. Debemos, como aprendimos en la mañana, en la escuela dominical, ser mansos, humildes, llenos de gracia, como Dios nos dio de gracia, dad de gracias. Como Dios tuvo misericordia de nosotros también, tener misericordia de nuestro prójimo, ¿verdad? Perdonándoos los unos a los otros, soportando las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. Advertencia número 3 y final. No confundas el sello con perfección instantánea. Es garantía de perfección futura, no ausencia de proceso. Filipenses 1:6. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿ahorita? Hasta el día de Jesucristo. Entonces podemos ver que el ser sellados por el Espíritu Santo, el hecho de tener la unción del Santo, no implica una perfección instantánea, sino un proceso que nos lleva a la perfección en el día de Jesucristo. Entre estos dos puntos hay luchas, caídas, tristezas, pero también hay victorias. Y como lo he dicho antes, la persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo no es garantía de perfección, pero sí es una garantía de que será, aunque caiga, será levantado por esa misma unción del Santo, por esa misma fuerza del Espíritu Santo, porque lo que Dios comenzó lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque no hay nada que nos pueda separar de la mano de Dios Padre, de la mano de Dios Hijo, ¿verdad? Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Doble seguridad, doble protección, doble sello. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Doble protección. Amén. Vamos a dar gracias. No sé si quieras decir algo. Dice la palabra del Señor, hermanos, en 1 de Pedro 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Escuchen esto, para una esperanza viva. Nos hizo renacer, nacimos de nuevo, para una esperanza viva. Dios no aborta. Dios no tiene abortos. ¿Verdad? Un gran sector en el cristianismo enseña que la salvación se pierde. Eso es falta de conocer el poder y el carácter de Dios. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si nosotros pudiéramos perdernos en el camino debido a nuestros fracasos, no diría una esperanza viva. Diría, nos hizo renacer para una posibilidad hipotética. Así diría. Para una posibilidad hipotética. Pero aquí dice que nuestra esperanza es viva. ¿Y saben por qué es viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchita, que dice, reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros. Tenemos una reservación en los cielos, hermanos. ¿Alguna vez has salido de vacaciones y tienes reservado el hotel y luego de repente te dicen que hubo problemas y tuvieron que cancelar la reservación? El Señor no va a cancelar nada. Está reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados. No dice por tu desempeño. No dice por tu constancia. No dice por tu habilidad de no pecar. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La noche que el Señor iba a ser entregado, le dijo a Pedro, bueno, primero le dijo a todos, miren que Satanás os ha rogado para zarandearos como al trigo.
Fíjense, así como en Job, en ese pasaje el Señor nos abre las puertas para ver lo que sucede tras bambalinas en la dimensión espiritual. Jesús le está diciendo a su grupo de discípulos, Judas ya no estaba ahí, le está diciendo, me consta que Satanás se presentó delante del trono de mi Padre. ¿Y saben a qué fue Satanás? A pedirle al Padre permiso, como lo hizo con Job. Pedirle al Padre permiso para agarrarlos ustedes y azotarlos como al trigo. Pero luego se dirige con Pedro y le dice, y voltea, ¿verdad? Me imagino, están así los 12, o sea, pedido para zarandeados como al trigo, pero luego voltea con Pedro y le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pregunta, hermanos, ¿qué hace el Padre con las peticiones de su Hijo amado? ¿Se las concede o se las niega? Se las concede. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La Biblia dice que nosotros somos árboles de justicia. En las tormentas de la vida, todo árbol va a experimentar las tormentas de la vida. En la década de los 80, finales de los 80, la NASA canceló un experimento que había hecho en el desierto en algún lugar en Estados Unidos con miras a sus viajes espaciales y a establecer colonias en otros planetas. Y ese proyecto, lo pueden buscar ahí en internet, se llamaba Biosfera 2. Biosfera 2. Entonces encerraron a unos futuros astronautas en un complejo así de como ciudades así futuristas de acrílico, ¿verdad? Y tenían ellos que tratar de sobrevivir 2 o 3 años ahí, ser autosustentables, producir su agua, oxígeno, alimento, todo. Plantaron árboles. Estos árboles empezaron a crecer. De esos árboles tenían que comer ellos el fruto. Pero cuando llegaron a cierta altura, el experimento fracasó y tuvieron que abrir el sello de este lugar, hábitat artificial, para rescatar a los astronautas, porque no podían sobrevivir, porque los árboles llegando a cierta altura se empezaban a caer. Y dicen, bueno, ¿por qué se están cayendo los árboles? Es que adentro no corría viento. No corría viento. Y por lo tanto los árboles en su genética no se veían obligados, su genética no los impulsaba a echar raíces profundas. ¿Se está comprendiendo? La Biblia dice que nosotros somos árboles de justicia, ¿verdad? Y los árboles somos expuestos a tormentas en la vida. Y las tormentas tienen como propósito, las tormentas que Dios permite y que Dios manda, tienen como propósito arraigarnos más profundamente en la gracia del Señor. Y en esta tormenta de esa noche de Pedro, somos árboles de justicia y la palabra dice cuáles son los frutos. Da una lista en Gálatas, ¿no? No son todos los frutos, pero da una lista. Amor. Entonces empecemos a pensar en Pedro. Pensemos en Pedro. Esa noche, cuando negó al Señor y lo negó con maldición, Pedro perdió el amor. Porque el amor no busca lo suyo. Y Pedro buscó salvar el pellejo. Amor, gozo, perdió el gozo, perdió la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, dice que hasta dijo groserías, la templanza, el dominio propio. Pero en la lista que les di, omití uno. No perdió la fe, porque Jesús dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor está rogando siempre por nosotros, hermanos. Dice, por último, con esto termino, en Judas dice así. Dice Judas 24, y aquel que es poderoso. Dios es poderoso, hermanos. Dice, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. No se refiere a sin pecado. Está hablando de esa caída. De esa caída. En algunas iglesias dicen, esa persona ya cayó de la gracia. No puedes caer de la gracia. Porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y Dios es poderoso. ¿Qué tan poderoso es Dios, hermanos? Todopoderoso.
para guardarnos sin caída. El verdadero cristiano, hermanos, el verdadero hijo de Dios podrá pecar. Cuando digo podrá, no estoy diciendo que tiene permiso, me refiero a que tiene la capacidad de pecar. Puede pecar gravemente, puede pecar consecutivamente, pero nunca pecará definitivamente. Me refiero a nunca va a abandonar a Dios, porque Dios lo tiene aquí, en sus manos. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pablo dice en Romanos, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Y resulta que nosotros somos cosa creada. Ni tú puedes separarte del amor de Dios si eres sellado. Todo esto, hermanos, este mensaje de hoy debe producir en nosotros un gran gozo, una paz, una gran gratitud y una gran admiración por el amor y la fidelidad del Señor. Y también debe producir en nosotros una conciencia de compromiso. Si Dios ha hecho cosas tan imposibles por mí que yo no puedo hacer, ¿cómo no puedo yo hacer lo posible por Él? Lo que sí está en mis capacidades hacer. Amén, hermanos. Bien. Víctor. Hablar de la dualidad que estás hablando. Pablo habla de eso en Colosenses 1:29. No sé si quieres leer. Sí, gracias. Colosenses 1:29. Eso que Dios ha hecho, lo imposible que ha hecho en nosotros podemos hacer lo posible, lo que estás diciendo. Y Pablo habla de que él lucha. Gracias. Dice Pablo, a quienes quiso Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Lo que Pablo está diciendo aquí es, yo como apóstol no me conformo con presentar a Cristo a la gente y que sean salvos, que repitan una oración y acepten a Jesús como Salvador y decir, ya son salvos. No, sino que mi trabajo como apóstol, dice, va más allá, y el de cada uno de nosotros va más allá, hermanos. Porque dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Está hablando de la santificación, está hablando de la madurez. O sea, no nomás que seas salvo, sino que avances, que crezcas. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Fíjense lo que Pablo dice. Para lo cual también trabajo. ¿Quién estaba trabajando, hermanos? ¿Quién estaba esforzándose? Pablo. Pero según la potencia de ¿quién? De Dios. Según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Puedes decir? Digo, no quiero manipular aquí la opinión de nadie ni hacerlos hablar, pero piénsalo dentro de ti. Tú puedes decir, pues viendo todas esas marcas y viendo mi vida hacia el pasado, los últimos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30, los que tenga, tantas luchas, tantos desánimos, enfermedades que he enfrentado, carencias, oposición. ¿Puedes llegar a la conclusión de que Dios ha actuado poderosamente en tu vida? Él ha actuado, hermanos, y seguirá actuando poderosamente en nuestra vida. Amén, hermanos. Al único y sabio Dios sea toda la gloria. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. Y vamos a pasar a la Santa Cena y al tiempo de después el bautismo, hermanos. Sí, estamos concluyendo. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, y damos gracias al Señor. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, por tal amor, tal compromiso, Señor, que has derramado por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Tenemos tanto, Señor, que meditar y que apropiarnos de tu palabra. Repetirnos estas verdades, Señor. Que tú eres fiel. Que tú eres poderoso para llevarnos a la meta, Señor. Que tenemos que ver con los ojos de la fe. No solamente, Señor, no
desanimándonos cuando vemos alguna circunstancia ocasional en nuestra vida, sino ver como aquellos hombres que dice tu palabra en Hebreos, que caminaron como viendo al invisible. Que así caminemos todos nosotros, Señor. Ayuda a esta iglesia, ayuda a cada creyente que está aquí, no importa si es de esta iglesia o de otra iglesia, pero es de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos aquí a vivir con gozo, con paz, con certeza y con gratitud a ti, Señor, y en santidad. Porque tú lo mereces, porque tú eres el único digno, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.